En este caso nos plantean un paciente que, por el cuadro clínico que describen, tiene una meningitis de evolución aguda, y de nuevo, como en todos los casos de meningitis, nos debemos fijar en el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo sería compatible con meningitis bacteriana. Tiene como células predominantes los polimorfonucleares, unas proteínas elevadas y una glucosa disminuida. Hasta este punto, pues tenemos pocas pistas para contestar, porque en las 5 respuestas hay antibióticos, así que habrá que elegir un antibiótico u otro según la bacteria en la cual pensemos, y pensaremos en una bacteria o en otra según los factores de riesgo que tenga el paciente. En este caso, el factor de riesgo es el traumatismo craneoencefálico abierto previo, traumatismo craneoencefálico abierto. Es un paciente que probablemente va a estar ingresado en el hospital, que literalmente tiene abierto el cráneo, es decir, con afectación de la piel, del hueso de la calota y de las meninges. Y en el seno de ese ingreso hospitalario, con esa herida abierta en la cabeza, se infecta la herida y secundariamente desarrolla meningitis. Por eso debemos pensar en 2 bacterias típicamente nosocomiales. Bacilo gram negativo nosocomial, siempre hay que pensar en él en una infección hospitalaria, sería Pseudomonas. Y coco gram positivo, estafilococo gram positivo agresivo, que además está en la piel y que puede producir infección sistémica, habría que pensar en Staphylococcus aureus. Para el tratamiento de Pseudomonas en el sistema nervioso central, acordaos que los fármacos que mejor pasan la barrera hematoencefálica dentro de los activos frente a Pseudomonas serían las cefalosporinas, por eso habría que elegir una cefalosporina activa frente a Pseudomonas, que puede ser ceftazidima de 3ª generación o cefepime como cefalosporina de 4ª generación. Y para el tratamiento de Staphylococcus aureus, al tratarse de una infección nosocomial, hay que considerar la posibilidad de que sea un Staphylococcus aureus meticilin resistente y por tanto resistente a la cloxacilina, y por eso el fármaco de elección, el antibiótico de elección es la vancomicina, y por eso la respuesta correcta sería la 4, cefepime más vancomicina, para tratar simultáneamente Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Otro detalle a recordar de esta pregunta es que en el enunciado nos dice que en la tinción de Gram no se objetivaron bacterias, no se vieron microorganismos. Acordaos que esto en absoluto excluye la posibilidad de meningitis bacteriana. Si se ven las bacterias lo apoya todavía más, pero el que no se vean los microorganismos, en este caso que no se vean las bacterias en la tinción de Gram, por supuesto que no excluye la posibilidad de meningitis aguda bacteriana. Estas 2 preguntas las vamos a comentar conjuntamente porque hacen referencia a la meningoencefalitis herpética. Esta es una enfermedad que han preguntado con relativa frecuencia en los últimos años en el MIR, y por eso merece la pena recordarla. La primera pregunta nos interrogan sobre cuál es la causa más frecuente de encefalitis por virus, y efectivamente la respuesta correcta es herpes simple. Si nos hubieran preguntado por la causa más frecuente de meningitis por virus, la respuesta es enterovirus. Como dice encefalitis, la respuesta es herpes simple. Aunque se hable de encefalitis herpética, lo más correcto sería decir meningoencefalitis herpética, porque suele afectar al encéfalo y a las meninges de manera simultánea. Desde el punto de vista epidemiológico, es importante recordar que, en contra de lo que uno podría pensar, no es una enfermedad característica de paciente inmunodeprimido. La meningoencefalitis herpética afecta a sujetos de cualquier edad y pueden ser previamente sanos. Desde el punto de vista clínico, resumiendo, en el MIR habría que planteárselo ante un paciente con fiebre y alteración del nivel de conciencia, fiebre y bajo nivel de conciencia, fiebre y confusión. Si no hay otra causa que lo justifique, se debe siempre considerar la posibilidad de la meningoencefalitis herpética.
La prueba diagnóstica de elección actualmente es la PCR en líquido cefalorraquídeo, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa que detecta el ADN del virus en el líquido cefalorraquídeo. Desde el punto de vista radiológico, acordaos que se visualizan mejor las lesiones en una resonancia magnética que no en el TAC craneal, y algo que también han preguntado en el MIR, la localización más frecuente es el lóbulo temporal. La meningoencefalitis herpética característicamente afecta al lóbulo temporal. Y por último, acordaos que el tratamiento de elección es aciclovir, en este caso aciclovir por vía intravenosa y a altas dosis, y que se debe administrar lo antes posible. Es una enfermedad con alta probabilidad de secuelas neurológicas y con una mortalidad no despreciable. Lo que realmente ha logrado aumentar la supervivencia de estos pacientes es el tratamiento con aciclovir lo más precoz posible. La técnica de PCR no se hace de urgencias, incluso en muchos hospitales hay que remitir la muestra a un laboratorio de referencia y por supuesto no podemos esperar 2, 3, 4 días o una semana a tener el resultado de la PCR para iniciar el tratamiento. La simple sospecha clínica ante este cuadro de fiebre y confusión es un criterio suficiente para lo antes posible iniciar el tratamiento con aciclovir por vía intravenosa. En esta pregunta nos plantean el caso de un paciente que tiene una lesión redondeada intraencefálica que capta contraste en forma de anillo. El cuadro que describen sería compatible con un absceso cerebral. Por si acaso alguno de vosotros ha pensado que la respuesta correcta podría ser la 1, sulfadiacina y pirimetamina, pensando en la posibilidad de toxoplasmosis cerebral, efectivamente, desde el punto de vista radiológico, habría que tener en cuenta esta posibilidad, pero al paciente le falta el factor de riesgo. No nos dicen que el paciente esté infectado por VIH, en general en el MIR no hay que suponer nunca lo que no figura expresamente en el enunciado, como no figura que el paciente esté infectado por VIH, en principio no habría que pensar en toxoplasmosis cerebral. Sería compatible con un absceso cerebral. Absceso cerebral, ¿cuál es el factor de riesgo del paciente? Pues aparentemente ninguno, porque dice sin antecedentes de interés. Sería lo que se llama, en este caso, el absceso cerebral criptogénico, aquel cuya génesis es críptica, aquel cuyo origen es desconocido. Acordaos que en estos casos, en el absceso cerebral criptogénico, se debe pensar que lo más probable es que las bacterias provengan de la zona ORL, que sea un absceso cerebral por contigüidad secundario a la infección de la zona ORL. A efectos prácticos, para el MIR, absceso cerebral criptogénico sería igual que si nos dijeran absceso cerebral secundario a un foco ORL, un paciente que tiene sinusitis, un paciente que tiene otitis. ¿Cuáles son las bacterias en este caso que debemos considerar? Pues aquellas que producen las otitis, las sinusitis, que a su vez son las que forman parte de la flora saprofita en estas localizaciones. En los senos paranasales, acordaos que hay una flora mixta, hay bacterias aerobias, sobre todo estreptococos, y muy importante, también hay bacterias anaerobias. Y en el oído además puede haber algunos gram negativos, algunas bacterias gram negativas como el Proteus. Así que a efectos prácticos hay que pensar en una infección mixta, hay que pensar que el absceso cerebral secundario a foco ORL, o en este caso criptogénico, va a estar formado por una flora mixta de gram positivos, gram negativos y anaerobios. Para el tratamiento de bacterias gram positivas y gram negativas de manera simultánea con un antibiótico que atraviese bien la barrera hematoencefálica, una buena opción serían las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona. Y de los antibióticos que conocéis que tienen actividad frente a anaerobios, debéis recordar que el que mejor atraviesa la barrera hematoencefálica, y por eso es de elección en este caso, es metronidazol. De modo que la respuesta correcta es la 4, cefotaxima más metronidazol. Cefotaxima, gram positivos y gram negativos, y metronidazol para los anaerobios. Recordad también que en el absceso cerebral, igual que en los abscesos en otras localizaciones, además del tratamiento
antibiótico, hay que valorar siempre la posibilidad de que el paciente requiera drenaje. Así que en este caso habría que presentar el caso a un neurocirujano que debería considerar, si el absceso cumple determinadas características, la necesidad del drenaje quirúrgico asociado al tratamiento antibiótico. Estas preguntas que comentamos de manera conjunta presentan una situación clínica que también ha sido preguntada en el MIR en varias ocasiones en relación con los pacientes infectados por VIH. En la primera nos plantea un paciente infectado por VIH, que en el enunciado podríamos añadir que razonablemente debe tener menos de 100 linfocitos CD4 totales por microlitro, un paciente bastante inmunodeprimido con menos de 100 CD4, que presenta un cuadro de focalidad neurológica y que en la prueba de imagen se ve una lesión redondeada que capta contraste. Por el tipo de lesión, lo que no cuadra es que se trate de una infección por un virus. Los virus producen un cuadro de encefalitis, de afectación más difusa, pero no lesiones redondeadas purulentas, no producen pus, lesiones con captación de contraste en anillo. Si nos preguntaran en esta cuestión cuál es la más probable de las otras 4 respuestas, pues efectivamente lesión redondeada que capta contraste en forma de anillo en un sujeto infectado por VIH con menos de 100 CD4, mientras no se demuestre lo contrario, hay que pensar en toxoplasmosis cerebral. Y efectivamente, como plantea la siguiente pregunta, lo razonable en este caso es empíricamente iniciar tratamiento frente a toxoplasma con sulfadiazina y pirimetamina. Si al cabo de unas semanas no hay respuesta clínica y sobre todo si no hay respuesta radiológica, si en el escáner la lesión no ha disminuido de tamaño, el siguiente paso, como dice esta segunda pregunta, sería realizar una biopsia cerebral. Recordad que este es el truco para el MIR. Ante esta situación clínica del paciente infectado por VIH, la biopsia cerebral no se realiza de entrada, sino solamente en aquellos pacientes que no han respondido al tratamiento empírico frente a toxoplasma. Si no han respondido al tratamiento con sulfadiazina y pirimetamina, razonablemente aquello no debía ser una toxoplasmosis cerebral, hacemos la biopsia y lo más probable que nos vamos a encontrar es el linfoma cerebral primario. Linfoma cerebral primario que hay que recordar que se asocia a la infección por virus de Epstein-Barr. Se trata de un tumor con muy mal pronóstico, no hay realmente ciclos de quimioterapia que hayan demostrado claramente mejorar la supervivencia de estos pacientes, así que nos limitaremos a tratamiento paliativo y por eso en esta tercera pregunta la respuesta correcta es la 2, simplemente tratamiento paliativo con esteroides y radioterapia, disminuir el tamaño de la lesión, disminuir el edema, por tanto intentar controlar la focalidad neurológica, que el paciente no tenga crisis epilépticas, pero sin claramente mejorar su supervivencia. En esta pregunta nos plantean el caso de un paciente que tiene un absceso cerebral y la clave para contestarla es el factor de riesgo. Hemos dicho en otras ocasiones que hay que tener en cuenta el cuadro clínico, el tiempo de evolución y el factor de riesgo para contestar los casos clínicos en infecciosas. En este caso la clave es el factor de riesgo. El paciente viene de un área tropical y en esas respuestas hay un microorganismo cuyo factor de riesgo no sería el venir de un área tropical, sino la neutropenia, que sería Aspergillus. Para que el paciente desarrolle un cuadro de absceso cerebral por Aspergillus debería estar neutropénico. Puede estar en Noruega, puede estar en España o puede estar en el Caribe, pero en cualquiera de esas localizaciones el paciente tendría que estar neutropénico. Claramente el factor de riesgo para el absceso cerebral por Aspergillus no sería el venir de un área tropical, sino la neutropenia. Las otras respuestas nos permiten recordar algunos parásitos que han sido preguntados en el MIR o que podrían ser
preguntados en el MIR. Por ejemplo, la ameba, entamoeba histolítica, la ameba, acordaos que el absceso amebiano, la localización más frecuente es el hígado, pero excepcionalmente puede producirse en otras localizaciones, incluido el sistema nervioso central. Schistosoma japonicum, pues es excepcional que produzca abscesos cerebrales, pero no creo que nadie contestara que eso no puede ocurrir en alguien que venga de una zona tropical. Otra de las respuestas habla de Echinococcus. Echinococcus granulosus es el agente causal, el parásito que produce la hidatidosis. La localización más frecuente del quiste hidatídico es el hígado y la segunda localización más frecuente es el pulmón, pero excepcionalmente se puede producir hidatidosis en otras localizaciones, incluido el sistema nervioso central. Y sobre todo la respuesta que yo considero que en este momento es más importante sería Taenia solium. La tenia o solitaria es un gusano grande, largo, que puede estar en el tubo digestivo. El ser humano se puede infectar por dos tipos de tenia, la Taenia solium y la Taenia saginata. Acordaos que hay una cuyo huésped intermediario es el cerdo y otra cuyo huésped intermediario es la vaca. La regla mnemotécnica es que la Taenia saginata es la de la vaca. La Taenia saginata es la de la vaca, su huésped intermediario es la vaca. La que queda, que es la Taenia solium, es la del cerdo. El ser humano se puede infectar su tubo digestivo por la forma adulta de los dos tipos de tenia, pero solamente en el caso de la Taenia solium, sus formas larvarias son capaces de atravesar la pared del tubo digestivo y por vía hematógena se diseminan a diferentes tejidos. En el MIR, una de las posibilidades que nos pueden plantear es que el paciente tenga lesiones múltiples calcificadas en partes blandas. Ese sería el cuadro de cisticercosis de partes blandas. Los cisticercos son las formas embrionarias de la Taenia solium. Lesiones calcificadas en los músculos del muslo o del brazo que simulan como si al paciente le hubieran disparado con una escopeta de perdigones. Lesiones pequeñas, múltiples, calcificadas, como si le hubieran disparado con una escopeta de perdigones. Pero lo más probable es que en el MIR nos hablen del cuadro de neurocisticercosis. Lo habitual es que sea un paciente inmigrante que consulta por crisis epilépticas y al hacer el escáner, como se puede observar en la imagen, se va a detectar la presencia de una lesión redondeada, puede ser única o puede ser múltiple, habitualmente en sustancia gris encefálica. Y un detalle muy importante es que es una lesión quística, es una lesión cuyo contenido es líquido. Hay que fijarse que el contenido de la lesión va a tener el mismo tono que el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales o el líquido cefalorraquídeo que podemos observar subyacente a la meninge del paciente. Es una lesión quística con un interior con densidad agua. Es una lesión que crece, que comprime, que puede estar rodeada de edema. Y por último hay un dato que es prácticamente patognomónico y que probablemente en el MIR lo pondrían ante un cuadro de neurocisticercosis, y es que se ve la forma larvaria dentro, se ve el parásito dentro del quiste, no está flotando dentro del líquido, está unido a uno de sus lados, pero claramente se ve la forma larvaria dentro de alguna de estas lesiones. Acordaos que la imagen es tan característica que para confirmar el diagnóstico no hay que hacer una biopsia cerebral. La prueba diagnóstica de elección es la serología y actualmente el tratamiento de elección sería con albendazol más esteroides, porque el tratamiento con albendazol al reblandecer la pared del quiste puede provocar una reacción inflamatoria que dé lugar a nuevas crisis epilépticas. Para evitar esta situación se recomienda el tratamiento combinado con albendazol más esteroides. Para el cuadro